Bienvenidos al OmniPodcast de Omnico. Estamos encantados de tenerlos aquí en este espacio donde exploramos el futuro de la automatización industrial y del Smart Manufacturing. Cada semana nos sumergimos en conversaciones inspiradoras con líderes de la industria, innovadores y expertos que están transformando el sector con sus ideas y soluciones vanguardistas. Prepárense para descubrir insights valiosos, tendencias emergentes y casos de éxito que los ayudarán a llevar sus operaciones al siguiente nivel. Comencemos este emocionante viaje hacia la transformación inteligente. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al Omni Podcast. El día de hoy tenemos un tema súper interesante para todos, que esperamos que les guste muchísimo y que le den clic a esa campanita para que nos lleguen los likes y las notificaciones. El día de hoy vamos a hablar de gestión de datos e información, un tema crucial para la industria, y tenemos a nada más y nada menos que a mi compañero Gustavo Ramírez, especialista en términos de gestión de información, de datos, y todo el tema de captura de información para industria. Pero además Gustavo tiene una historia de vida súper bonita que queremos contarles, que está muy asociada a cómo transicionas desde ser una persona muy buena en la parte técnica, pero también tienes un impacto de vida en la sociedad, pudiendo llevar esos proyectos a un siguiente nivel. Entonces, como les decíamos, el día de hoy queremos conversar con ustedes mucho más acerca de gestión de datos, gestión de información. Y bueno, queremos presentarles a Gustavo. Gustavo, por favor, cuéntanos un poco más de ti, cómo llegaste hasta donde has logrado llegar, qué conoces de datos, de información y sobre todo de tu historia de vida. Cuéntanos un poco más de ti. Bienvenido. Perfecto, Dani. No, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Ramírez, soy en este momento el director comercial de la compañía, no me lo creo, pero así es. Mi historia de vida arranca aquí en Omnicom profesionalmente, ¿no? Salí de la universidad, llegué aquí a Omnicom, y Omnicom es una compañía de retos y oportunidades, sí. Yo siempre lo he dicho, y me encanta eso porque a mí me mueven muchísimo los retos. Entonces, cuando llegamos yo me vi directamente trabajando en una multinacional, saliendo de la universidad, eso me llenó de gran entusiasmo por lo que seguía en mi carrera. Tuve la oportunidad de estar en la industria farmacéutica, en alimentos y bebidas, en minería. ¿Dónde nos conocimos? Minería, donde nos conocimos. Tuvimos una carrera muy interesante porque son máquinas gigantes donde tú sabes que estos temas de control y automatización pues son demasiado relevantes. Después de minería se vino el boom del oil and gas, o de la energía en ese momento. Sí. Y esto me llevó a cambiar el chip de lo que yo venía haciendo. Soy ingeniero en automatización industrial, siempre he tenido un enfoque en datos e información, en analítica, en bases de datos, y esto me brindó la oportunidad de estar en uno de los proyectos más importantes de gestión de información de la compañía y de Colombia. Después de este proyecto tuve la gran oportunidad de estar en el corporativo de una gran compañía aquí a nivel Colombia soportando estas aplicaciones, y después de esto estuve en el gran panorama internacional de la compañía definiendo aplicaciones para industria en estas grandes multinacionales. Más o menos alrededor de hace 5 años ya estaba buscando retos diferentes, oportunidades diferentes. Se me dio la oportunidad en el mundo comercial, ya no hablando desde el enfoque de la implementación específicamente de un proyecto, sino cómo podemos, a través de todo el conocimiento y experiencia que tenemos, soportar los retos de nuestros clientes. Y eso me ha parecido fantástico. Hemos tenido 4 años espectaculares donde hemos podido conocer muchas personas, crear una red de aliados muy importante para la compañía, y en este momento pues visionar cómo vamos a conquistar esos grandes mercados internacionales en los que nos queremos mover. Pero bueno, a todos quédense hasta el final, porque al final vamos a hablar un poco más de esos casos de éxito que hemos tenido, pero también tocaremos a lo largo de este corto podcast cuáles son esas necesidades de la industria, claro. ¿Qué datos son los que consideramos relevantes, qué hemos visto que realmente tiene un impacto en una compañía de producción, independientemente que sea de energía, de manufactura o tal vez de alimentos o de otra vertical. Pero el punto clave es por qué estas compañías consideran que los datos son relevantes. Entonces, vamos a compartir toda esta información a lo largo del podcast y quédense al final para ese caso de éxito bien relevante. Pero bueno, vamos al grano. Y es, ¿cuáles consideras tú que son esas necesidades, Gus, relevantes en términos de datos para la industria? Vale.
En la industria nos encontramos demasiadas necesidades, ¿no? Que van desde cómo hago el ingreso de las materias primas a una organización, cómo le doy ingreso a un camión, Okay. hasta cómo obtengo toda la trazabilidad de la operación para tomar una decisión importante. Dentro de este marco nos encontramos temas de productividad, de eficiencia, de consumo de materias primas, inventarios y temas de mantenimiento, cómo somos mucho más asertivos en la utilización de todos estos activos dentro de nuestra operación. Básicamente, la industria lo que busca es ser mucho más eficiente. Cada vez tenemos muchos menos recursos y tenemos que utilizarlos de una mejor manera. Y el objetivo de las organizaciones es buscar a través de estos datos y esta información cómo resolver esos retos que tenemos en este día a día. Gus, en ese sentido, bueno, tú hablabas de los retos y sobre todo que sean relevantes para la compañía. Pero bueno, ¿cuáles son esos datos realmente relevantes? O sea, ¿cuáles de esos datos tienen un impacto de fondo en una organización? Claro que sí, mira, Dani. Hay datos específicamente asociados a la producción. Entonces, ¿qué materias primas estamos recibiendo? ¿Cuál es el costo de esas materias primas? ¿Cómo esas materias primas se están consumiendo en mi proceso productivo? ¿Y cómo puedo tener una visual de qué también estoy utilizando el consumo de materias primas? Si me muevo a un enfoque mucho más de la utilización de los equipos, estaríamos hablando mucho más de la disponibilidad de los equipos, el rendimiento, con qué calidad estoy generando esa producción en el día a día. Y a partir de esta información, cómo yo puedo anticipar mis decisiones por medio de predicción de información o predicción de eventos a través de esos datos y esa analítica avanzada. Creo que ahí es donde hay un potencial muy importante en términos de lo que podemos hacer con estos datos y esa relevancia de poder intercambiar información, no solamente con los sistemas que tenemos nosotros al interior, sino con los sistemas ERP, con los sistemas de calidad, con los sistemas de inventario y cómo proporcionamos una verdadera visual completa de lo que está ocurriendo en el negocio. Bueno, tú tocabas un dato muy relevante y es poder generar visualización y que se puedan tomar decisiones alrededor de esos datos. En tu experiencia, ¿qué recomendarías para ese usuario que quiera arrancar, que dice, ven, yo quiero empezar a invertir en este tipo de soluciones porque veo una necesidad en tener información? ¿Qué ves tú que podrían ser esos potenciales primeros pasos que alguien de la industria pudiera arrancar para tener esas primeras victorias tempranas asociadas a datos y productividad, pero que generen también ese entusiasmo y que dentro de la compañía se genere, sí, como la necesidad de continuar esa cadencia en términos de datos? Claro que sí, Dani. Invertir en datos e información, específicamente en software, es difícil para las compañías, sí, porque las inversiones a veces son un poco altas y fuertes y es difícil sustentar que teniendo unos mejores datos vas a tomar mejores decisiones y que claro, eso va a impactar el negocio, ¿no? Esto es uno de los grandes retos que hemos tenido y nuestro objetivo como compañía ha sido validar cuál es el mejor método para capturar esas necesidades que tenga una organización y a partir de esas necesidades no que una persona tome la decisión de en dónde invertir, sino que podamos llegar a un consenso con esos stakeholders importantes de la organización en cuál podría ser el que genere un mayor impacto en la misma. Entonces, desde ese enfoque, mi recomendación para alguien que arranque en este mundo de cómo mejorar su organización a partir de datos e información es poder entender muy bien las necesidades particulares de cada una de las áreas, entender cómo esas necesidades particulares van a aportarle al negocio y a partir de eso poder priorizarlas para generar estrategias de inversión donde vas a impactar pequeños problemas dentro del negocio y que esos problemas te lleven a invertir de manera de que vas a generar unos beneficios que cada vez van a ir impactando la organización en general. Perfecto, si te entiendo bien, el punto clave es entender cuáles son los drivers del negocio, cuáles son las necesidades fundamentales y a partir de ahí buscar casos de uso específicos que tengan un impacto profundo en la organización y que generen ese crecimiento para poder continuar con las aplicaciones. Así es. Y en ese sentido quiero hacerte una pregunta, continuando la respuesta. ¿Cuáles son esas necesidades típicas que vemos en la industria? ¿Cuáles son esas necesidades tipo que
que hemos visto que son las que tienen mayor cadencia en nuestros clientes o en las compañías con las que has tenido la oportunidad de interactuar? Vale, yo arrancaría por digitalización. Creo Ok. que es uno de los puntos más importantes. La industria a veces no va tan avanzada como esperaríamos que estuviese. Tenemos datos que son muy relevantes para la organización, pero no tenemos forma de capturarlos. Entonces, digitalizar es ese primer punto muy importante dentro de lo que nosotros hacemos. El segundo punto sería cómo almacenas esta información o un lugar donde puedes llevar esos datos a un repositorio donde todas las personas puedan conocer esos datos e intercambiarlos, que estos datos tengan un gobierno de datos adecuado, donde se garantice la calidad y la confianza del dato. Sí, eso creo que es clave, Gus. El tema Así de es. gobierno de datos y gestión, que haya una gobernanza idealmente funciona muy bien para las compañías. Así es. Sí, estos modelos de gobierno de datos no son muy reconocidos a nivel de OT, Claro. pero nosotros sabemos que es muy relevante si vas a tomar una decisión con un dato, pues que ese dato sea el dato confiable con el cual puedas trabajar. Creo que ese es uno de los problemas más grandes actuales de la industria. Estamos tomando decisiones con datos que no son confiables, con datos que muchas veces están siendo modificados dentro del proceso, y esto hace que esas decisiones que tenemos o que tomamos no generen el impacto real en la organización. Si me adelanto muchísimo más, me parece que el tema de integrar datos de diferentes fuentes o diferentes áreas es relevante para poder proporcionar esa visual. Y finalmente, cómo reportas esos datos de la operación a un sistema de negocios para que en ese sistema de negocios se convierta en dinero. Claro. Y poder entender el impacto real de mis operaciones, pero ya en dinero. Creo que es un camino bien interesante. Y sintetizando lo que decías, el tema de gobernanza, modelado de datos, para poder tener un impacto sobre el negocio, debería ser el camino a seguir y la tendencia en necesidades de la industria. Y en ese sentido, compártenos un poco más de una experiencia tangible que hayas trabajado o que hayas ¿sí? hecho parte de esa navegación de gestión de datos, almacenar, modelar, gobernar, y qué impacto tuvo sobre la industria y toda la cadena. Vale, hay un caso muy, muy bonito porque cuando tú hablas de oil and gas, hablas de lo más top que puedes encontrar en la industria. Claro, ¿cierto? claro. Y nosotros llegamos a un sistema de oil and gas donde todo se estaba reportando de manera manual, en hojas. Tenían sistemas de automatización muy avanzados, tenían redes de comunicaciones, y para mí era increíble que no estuvieran utilizando esa infraestructura de una mejor manera. Increíble, Entonces, ¿no? empezamos a conocer un poco del sistema, nos metimos mucho en el proceso, porque los proyectos de datos e información no están tan relacionados específicamente a la tecnología, sino a tu entendimiento del proceso y cómo a través de ese proceso modelas muy bien esos datos y esa información. Eso era lo que decías previamente, ¿no? Entender la necesidad, cómo Exacto. es su modelado de proceso, te va a garantizar el éxito en la Y gestión eso de es lo que te lleva a entender cómo esos datos le van a solucionar los problemas a todas estas personas de la organización. En este caso teníamos más o menos, eran 3 campos petroleros, 3 CPFs, y cada uno de estos CPFs generaba una información de cuánto estoy produciendo, cuáles son los pozos que están activos, dentro de estos pozos cuáles generan la mayor producción, cuál la menor, y empezamos a hacer una captura de todos los requerimientos a partir de información. Entonces, ¿qué quería el usuario de extracción? ¿Qué quería el usuario del CPF? ¿Qué quería la persona de inyección? ¿Qué querían a nivel regulatorio? Y eso nos dio un entendimiento global de cómo esos datos que ya tenían en su sistema de control iba a resolver ese problema. Al final de este trabajo, ellos tenían alrededor de 30 personas transcribiendo información en las noches para generar un informe gerencial al día siguiente, regulatorio, ya producción fiscalizada, y a partir de nuestro trabajo pudimos generar ese informe de manera automática, con datos que son confiables, con datos relevantes que empezaron a hacer que la organización tuviera mucho más tiempo, no para transcribir, sino para analizar lo que estaba pasando en esa operación. Y tomar mejores decisiones Exacto, alrededor de esa información. Exacto. Desplazamos el tiempo que tomábamos para transcribir y
movimos esos perfiles para que analizaran lo que estaba haciendo lo que estaba sucediendo en los procesos y de esta manera pues poder afectar o mejorar esas operaciones del cliente. Creo que es uno de los proyectos más bonitos. Nos tomó alrededor de 2 años la implementación completa, o sea, es un proyecto bastante importante. Y en este momento el proyecto sigue vigente. A pesar de que lo hicimos hace tanto tiempo, la relevancia de este tipo de sistemas en esa organización ha llevado a que ellos cambien su cultura, no sea simplemente los datos están ahí, sino cómo utilizo los datos para un mejor beneficio. Y que en este momento una organización de este tipo ya piense en con estos datos cómo generar analítica, cómo generar predicción sobre lo que están haciendo y impactar el negocio de una mejor manera. Qué buen caso de éxito, Gus. Y yo creo que lo más relevante es el impacto que tiene esa industria sobre la sociedad. Claro. Y nos toca enfocarnos también en esa dirección. Cómo desde esta transformación en términos de información y los datos puede impactar significativamente la producción, pero no solamente ellos, sino toda la cadena que hay alrededor. Y se pueden optimizar tantos procesos donde le mejoran la vida a tantas personas que interactúan en el medio. Claro que sí. Y hablando un poco de la interacción en la vida, cerrando un poco el tema de datos, quería hacerte una pregunta que no me puedo ir sin preguntarte, y es, entendiendo tu experiencia de vida y cómo has llegado y crecido durante tu recorrido profesional, ¿qué consejo le dejas a ese estudiante, a ese que está terminando de graduarse de la universidad o que está empezando su carrera? ¿Cuál es el camino de esta profesión que tú crees que funciona? ¿Qué consejo les das a ese estudiante o a ese recién egresado o a alguien que está empezando su carrera? ¿Qué le dejas para su vida? Mira, Dani, yo recuerdo mucho cuando arrancábamos en esto que nosotros teníamos que consumir manuales. No sé si recuerdas, claro, que eran manuales gigantescos, muchos de ellos nos los entregaban impresos. Y creo que en este momento este gran mundo de la información nos está permitiendo acceder a diferentes tecnologías de manera muy rápida. Mi consejo para esas nuevas generaciones es aprovechen todo esto que tenemos en este momento para que aumenten sus conocimientos. No es solamente lo que aprendes en la universidad, sino lo que puedes encontrar en esta literatura y generalmente en internet sobre este tipo de sistemas. Pueden descargar software gratis, pueden ver casos de uso y demás. Aprovechen mucho también todos estos programas del gobierno para seguirse capacitando. Por ejemplo, yo he tenido 2 diplomados de analítica de datos, de Big Data, y esto te genera un valor bien importante en cómo el entender el funcionamiento de esas tecnologías te da esa gran oportunidad de validar cómo vas a apoyar a un cliente con estas tecnologías. Finalmente, mi consejo de vida siempre es, siempre van a tener oportunidades, aprovéchenlas, aprovechen esas oportunidades, tomen esas oportunidades y sáquenlas adelante y que se conviertan en ese gran faro de donde ustedes quieren llegar. Cada paso que den van a ser una mejor oportunidad de estar en un mejor lugar, tener muchos más beneficios para ustedes, para sus familias, y creo que las únicas personas que son capaces de definir hacia dónde quieren ir son ustedes mismos. Está la tecnología, estamos empresas como nosotros que queremos apoyar ese nuevo talento, así que si ustedes quieren, comuníquense con nosotros, estamos muy abiertos a poder recibirlos, brindarles ese acompañamiento y que ustedes vengan a invertir ese talento que tienen con nosotros y sobre todo que podamos impactar no solamente a las organizaciones donde estamos, sino esa vida y este planeta en el cual nos estamos viviendo. Muchas gracias, Gus. De verdad, muy inspirador. Gracias por compartir la información con todos. Yo creo que este tipo de podcasts generan esa atracción, no solamente desde lo técnico, sino también desde la experiencia que cada uno ha tenido recorriendo este camino de vida, queriendo impactar la sociedad y la industria en general. Y esperamos continuar con este recorrido de información sobre diferentes temas. Y nada, muchas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ti, Gus, por ese mensaje tan inspiracional y de tanto conocimiento. Y nada, esperamos que continúen uniéndose a nuestro podcast y a toda la información en nuestras redes sociales. Muchas gracias.